Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Desde los más primitivos instrumentos de piedra hasta las asombrosas máquinas del presente, transcurrieron 2,5 millones de años. Nuevos materiales, invenciones y descubrimientos marcaron la evolución de las herramientas y de las máquinas, que fueron generando cambios económicos y sociales. Entonces, parte importante de la historia humana es esta historia, la de sus herramientas y la de sus máquinas herramientas. ¿Qué hacemos normalmente cuando nuestras manos no nos permiten realizar alguna tarea sencilla? Recurrimos a una herramienta que, en cierto sentido, se convierte en una prolongación de nuestras manos. Desde los orígenes de la Edad de Piedra, el hombre comenzó a manipular elementos simples para lograr lo que no conseguía utilizando solo sus manos. Mediante un percutor golpeaba núcleos de sílex o pedernal para producir hachas de mano y lascas filosas como bisturíes, que le permitían cortar carnes y cueros. También produjo raspadores para trabajar pieles y maderas, lanzas para la caza y la pesca, punzones para perforar y grabar, cinceles y, luego de años de evolución, la hoz para cosechar. El siguiente gran paso de la tecnología iluminaría una nueva etapa. El hombre logró el control del fuego, que con el tiempo le permitió trabajar los metales. En la Edad de Bronce, se utilizaban formas primitivas de taladros y de sierras. Entre 1000 y 1500 años antes de Cristo, se inicia la Edad de Hierro. Se producen espadas, escudos y ruedas, con lo que hoy conocemos como hierro forjado. La adopción de nuevos materiales permitirá la evolución de herramientas e instrumentos. Entre las armas, por ejemplo, las primitivas lanzas de mango de madera y punta de sílex o hueso, luego se harán con bronce y siglos más tarde serán de acero. De la Edad de Hierro proceden las herramientas más antiguas, medianamente equiparables a las actuales. Taladros rudimentarios, mazones de golpe y cortafríos. Cortafrío, herramienta de corte compuesta por una barra de acero a la que se le realiza un aplanado con afilado en uno de sus extremos, dejando el otro para golpear. Se usa para cortar metales más blandos que el material con el que está hecha. La evolución tecnológica continuaría aún antes de Cristo. El hombre comenzaba a crear sus primeras máquinas. ¿Pero a qué consideramos una máquina? ¿Y qué es una máquina herramienta? Se entiende por máquina el conjunto de piezas o elementos móviles o no móviles que, por efecto de su enlace, es capaz de transformar la energía que se le suministra en un movimiento que complementa o reemplaza la actividad del hombre. Una máquina herramienta es una máquina estacionaria y motorizada que se utiliza para dar forma o modelar materiales sólidos, especialmente metales. Las herramientas son pensadas en función de las características de los materiales con los cuales se va a trabajar, mientras que las máquinas herramientas son pensadas en función de la operatoria que van a realizar. Por ejemplo, agujerear, cortar, pulir o tornear.
Imperio Persa, entre 600 y 500 años antes de Cristo. Los primitivos telares surgidos en esta era son considerados las primeras máquinas usadas como herramientas. Aunque por su tecnología, se podría decir que las primeras máquinas herramientas fueron tornos y taladros sencillos. Surgieron entre el 1000 y el 1200 de nuestra era y permitían al operario la libertad de sus manos, ya que podía imprimir el movimiento con sus pies mediante el artilugio de pedal y pértiga flexible. Un nuevo capítulo en la historia se inicia en el siglo XV. En Italia surge el Renacimiento y se extiende por Europa en los 2 siglos siguientes. El Renacimiento fue una etapa de esplendor, de conocimientos, de innovaciones en áreas como la pintura, la arquitectura, la ingeniería, la ciencia. En todas ellas fue notable la contribución de un genio, Leonardo da Vinci. Leonardo también es clave en la historia de las máquinas y de las herramientas. Como inventor dejó los planos del primer tanque de guerra, el primer bosquejo del helicóptero y diseños de una máquina para acuñar monedas, una recortadora, 6 tornos, especialmente prácticos e innovadores, y una laminadora. Laminadora, máquina herramienta de estructura rígida, compuesta por cilindros superpuestos con espacio entre estos, por donde se introducen lingotes para afinar su espesor y obtener láminas. Leonardo no pudo ver plasmadas estas invenciones por falta de medios, pero sus diseños dieron origen a la mayoría de las máquinas creadas posteriormente. Su gran contribución a la mecánica fueron los bocetos dedicados al cálculo de relación entre engranajes y a la forma ideal de los perfiles y ángulos de los dientes de dichos engranajes. Hoy se analizan los bocetos de Leonardo como introducción al estudio de engranajes. Sus principios fueron aplicados en motores, transmisiones, máquinas herramientas, vehículos y todo tipo de maquinaria con engranajes, y hasta el día de hoy siguen vigentes. También fue Nicolas Briot, ingeniero mecánico francés, el que dio otro paso en la evolución de las máquinas, perfeccionando la prensa de balancín. Unos 100 años más tarde, el físico y matemático Blaise Pascal, inventor de la primera máquina de calcular mecánica, enunció el principio que lleva su nombre y que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad en todas las direcciones. El principio se convirtió en fundamento de la hidráulica y de invenciones como la prensa hidráulica, utilizada para dar forma y marcar metales y para probar materiales sometidos a grandes presiones. Durante el siglo XVII, se buscaba una fuente de energía que permitiera el funcionamiento de las máquinas herramientas. La respuesta a esa necesidad cambiaría la historia. Llegaba la máquina de vapor y con ella una revolución. Desarrollada desde fines del siglo XVII, la máquina de vapor fue el símbolo de la revolución industrial que surgió en Inglaterra en las últimas décadas del siglo siguiente. La máquina dio un extraordinario impulso a industrias de todo tipo y fue la base para el surgimiento de otras, como la ferroviaria. Una de las claves de la máquina de vapor fue permitir que las industrias se independizaran de las antiguas fuentes de energía, como los molinos de agua o por sistema de tiro. Estos condicionamientos llevaban a instalar las máquinas herramientas en lugares no apropiados. Las fuentes de energía previas a la revolución industrial tienen una característica común y es que son todas fuentes renovables. Tanto el uso de la fuerza humana, el uso de la fuerza de las bestias, los cursos de agua para la molienda del grano,
son las formas que prevalecieron durante 2 millones de años en la historia de los homínidos de los que formamos parte. En 1690 el físico francés Denis Papin dio a conocer el principio fundamental de la máquina de vapor: la conversión de la energía térmica en energía mecánica. En 1712, el británico Thomas Newcomen diseñó unas rudimentarias máquinas de vapor que se utilizaron para extraer el agua en las minas de carbón. Finalmente, en 1765, el escocés James Watt construyó las primeras máquinas de vapor de uso industrial, que tuvieron enorme influencia en industrias como la textil, la naval, la armamentística, la ferroviaria y la construcción. John Wilkinson fue el que diseñó y construyó una máquina herramienta a pedido de Watt para poder construir la máquina de vapor. Esta máquina herramienta era una mandrinadora, permitió la construcción justamente del cilindro de la máquina de vapor, que tenía determinadas características geométricas y de tolerancias dimensionales que las máquinas anteriores que existían en el mercado, que eran las que se utilizaban para la elaboración de los cañones de la industria bélica, no eran suficientes. Pero estas máquinas también tenían un lado oscuro. Sus operarios sufrían constantes accidentes y quemaduras. Las máquinas eran peligrosas, difíciles de encender y requerían mantenimiento permanente. También eran muy contaminantes. Y por las nubes de humo que generaban trabajando a su máxima potencia, las llamaban las máquinas de negro. La revolución industrial generó profundos efectos en la sociedad y en la economía. La fabricación de bienes manufacturados desplazó notablemente a la de productos primarios. Las grandes fábricas con mayor eficacia técnica y especialización reemplazaron a los pequeños talleres y masas de población rural se trasladaron a las ciudades. Gran Bretaña se convirtió en el primer productor de bienes industriales, en parte gracias a la aparición de máquinas y de herramientas especializadas. Las máquinas creadas originariamente para el procesamiento de la madera fueron copiadas con mejoras para su utilización con materiales ferrosos. Surgieron así tornos totalmente metálicos y tornos con torretas que incorporan varias herramientas para distintas operatorias en una misma torreta. Se mejoraron los tornos copiadores y también se desarrollaron y mejoraron taladradoras, cepilladoras y mortajadoras. Mortajadora. Máquina herramienta cuya función es quitar una lonja de material a una pieza con un movimiento vertical de la herramienta. Las pulidoras se rediseñaron para el uso de nuevos tipos de piedras y también apareció la fresadora. Fresadora. Máquina herramienta utilizada para dar formas complejas a una pieza que permanece quieta, mientras que la herramienta de corte es la que gira. En 1897, el ingeniero inglés Henry Maudslay construyó un torno para cilindrar de altísima precisión sobre una estructura metálica y rígida. Esta creación marcó una nueva etapa en la que las máquinas herramientas se multiplicarían para dar respuesta al mecanizado de todas las piezas metálicas de los nuevos productos que se irían desarrollando. A esta evolución contribuyó notablemente el ingeniero Joseph Whitworth, que desarrolló un método de producción de piezas con superficies planas de una exactitud asombrosa.
Whitworth perfeccionó un sistema de roscas de tornillos ideado por él, que se convirtió en el primer sistema estandarizado de rosca, conocido como rosca BSW. Su empresa fabricaba herramientas con una precisión de una 10 milésima de pulgada, es decir, 600 veces mayor a lo que poco antes se consideraba aceptable. Estos avances fueron claves para la industria más importante desarrollada por los ingleses en la época, el ferrocarril, que tuvo una extraordinaria difusión en el siglo XIX. Whitworth se convirtió en el mayor fabricante de máquinas herramientas del mundo. La estandarización permitió una mejor organización y manejo de piezas a rosca, que con la difusión de los ferrocarriles ingleses, extendió su uso a casi todas las latitudes. Whitworth también introdujo la caja de velocidades Norton, que permite transmitir la velocidad a la máquina mediante engranajes que reemplazaban a las poleas. Una variante tan importante que aún sigue vigente. En 1898, se produce uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia del rubro metalmecánico. Un descubrimiento del ingeniero Frederick Winslow Taylor, que iba a revolucionar el mundo de las herramientas. El descubrimiento de Taylor se refiere al desarrollo de un material de mejores características mecánicas que lo que existían hasta ese momento, con los cuales se construían las herramientas de corte. Ensayando, este ingeniero americano en la empresa Midley, donde trabajaba como supervisor, ensayando aceros de este tipo Midley número 86, le agregó un 5% de tungsteno. Cuando luego fue a ensayar ese acero como herramienta, comprobó que el rendimiento de esta herramienta era prácticamente el doble a las conocidas hasta ese entonces. Cuando los obreros utilizaban ese tipo de material en las herramientas de corte, podían trabajar a más rápida velocidad y por lo tanto lo denominó acero rápido. Combinado con los aceros de Taylor, a fines del siglo XIX, otra invención modificaría la relación entre herramientas y máquinas-herramientas: los motores de corriente continua. Con el descubrimiento de las herramientas de acero rápido, se necesitaban mejoras en las máquinas-herramientas y el gran cambio fue su fuente de energía. Casi todas las grandes ciudades contaban con tendidos eléctricos y el motor de corriente continua llegó en el momento justo para reemplazar a las máquinas de vapor. El motor de pequeñas dimensiones convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante movimiento rotatorio. Su aparición dio enorme impulso a las máquinas-herramientas, permitiendo diseños más accesibles para las industrias pequeñas. Hoy existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones ejercen tracción sobre un riel. Son los motores lineales. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria y una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Desde principios del siglo XX, la introducción de las cadenas de montaje revolucionó la industria automotriz. Y esta revolución tuvo un escenario principal: la megafábrica de Ford. Si bien no fue Henry Ford el primero en utilizar la producción en serie, la aplicó combinándola con los aceros rápidos de Taylor y con nuevos diseños de máquinas-herramientas. El resultado fue una increíble eficacia en la producción. Los precios de los autos bajaron notablemente y en los años 20 los norteamericanos se motorizaron en forma masiva. Solo del célebre modelo T
Se vendieron más de 15 millones de unidades a partir de 1908. La idea alocada de Henry Ford para aquella época de que cada americano podía tener un vehículo modelo Ford llevó a que Henry Ford tuviese que montar una fábrica novedosa para la época. Creó la primer mega fábrica, consultó a Taylor, quien fue quien le ayudó a montar su fábrica, y esta fábrica requirió que los fabricantes de máquinas y herramientas tuviesen que diseñar máquinas especiales para operatorias especiales. La mega fábrica de Ford en realidad consistía o se inició en el proceso no propiamente dicho de elaboración de piezas, sino en el de montaje de los automóviles, y que todo el mundo sabe que fue el que creó el montaje en serie, de modo que el operario no se movía de su lugar de trabajo, sino que era, en este caso, el automóvil, que iba avanzando a lo largo de una línea llamada línea de montaje, y los distintos grupos de operarios iban realizando las distintas operaciones para poder conformar el automóvil en su totalidad. Lo que logra Ford con esto, y al que se adhiere el conjunto de la producción a partir de entonces, es un proceso de incremento notable de la producción. Se comienza con esta lógica que tiene que ver con la producción en gran escala, pero también un notable incremento del consumo y por lo tanto la necesidad de la aparición de la clase media como fenómeno que se da en todo el mundo. 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial. La calidad y cantidad del armamento producido por las fábricas alemanas desconcierta a los aliados. La clave estaba en una invención surgida casi por casualidad. La empresa Osram buscaba obtener un filamento más grande para las lámparas que producía. El intento derivó en la obtención de un nuevo compuesto, el hard metal o metal duro. Como no le servía como filamento, Osram lo ofreció a la familia Krupp, que manejaba el mercado de metales en Europa. Bajo la marca Vidia, el descubrimiento se transformaría en el más importante del siglo XX en el rubro metal mecánico y en el más revolucionario en cuanto a herramientas. Como material fue aplicado a la producción bélica y como herramienta de corte rendía 5 veces más que los aceros rápidos. Convertido en secreto de Estado del gobierno nazi, el metal duro fue la clave de la asombrosa producción armamentística alemana. Finalizada la guerra, el metal duro tuvo un curioso destino. Los aliados intervinieron el Imperio Krupp, fabricante de armamento y abastecedor de herramientas y materiales a las fábricas alemanas. Recién en 1953, las empresas fueron devueltas a sus dueños, que descubrieron en la fábrica de Vidia la falta de miles de patentes de herramientas, muchas de metal duro. La intervención tuvo previsibles consecuencias. Numerosas fábricas de metal duro surgieron en Estados Unidos y en Europa, y el mercado de herramientas de corte tuvo un enorme impulso. Hoy el 70% de estas herramientas son de metal duro. Durante mucho tiempo, el hombre fantaseó con la posibilidad de que uno de sus inventos se manejara solo. Pero en la posguerra, la posibilidad de controlar una máquina sin manejo manual sobre ella comienza a hacerse realidad. Se iniciaba el control numérico, un hito en la historia de las máquinas herramientas. La alta tecnología nunca hubiera existido sin el desarrollo de las computadoras, que en pocas décadas cambiaron el mundo. La aparición de las computadoras también sería revolucionaria para las máquinas herramientas. Los inmensos modelos de los años 50 fueron evolucionando hasta los actuales,
permitiendo el uso del control numérico computarizado en todo tipo de máquinas herramientas, como tornos, fresadoras, centros de mecanizado, rectificadoras y hasta máquinas de coser, de carga o de envasado. En una máquina CNC, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Gracias a esto puede hacer movimientos que no se logran manualmente, como círculos, líneas diagonales y figuras tridimensionales, ampliando las posibilidades de mecanizar piezas. Una vez programada, la máquina ejecuta las operaciones por sí sola. Durante los 70 y principios de los 80, la nueva tecnología llevó a las máquinas herramientas a un liderazgo técnico en comparación con las herramientas. Sin embargo, el fin del siglo XX encontró a las herramientas nuevamente a la vanguardia. La clave, el desarrollo de nuevos materiales. Durante los años 80 en el siglo XX, tanto las máquinas herramientas como herramientas de corte gozaron de un amplio desarrollo. Durante los años 90, las máquinas herramientas encontraron el escollo de no poder desarrollar mayores velocidades que las 42.000 RPM en un husillo. Esto llevó a una limitación insalvable, demorando el desarrollo de las máquinas. Mientras tanto, las herramientas de corte continuaron su desarrollo. Hoy la evolución de máquinas y herramientas continúa y se acelera. En los últimos años se introdujeron herramientas de Cermet, una cerámica metalizada que compite con el metal duro. Nuevos procesos de fabricación del metal duro mejoraron sus calidades por medio del uso de molienda por ultrasonido. También evolucionaron los procesos de mecanizado con los de alta velocidad y de altos avances. Con la llegada de nuevos materiales como la fibra de carbono, surgen nuevas máquinas herramientas que deben adaptarse a estos componentes. Unificadas por el láser y el ultrasonido, herramientas y máquinas herramientas parecen estar a las puertas de una nueva era. Después de siglos de desarrollo, la unión entre ambas es cada vez mayor y quizás en un futuro muy próximo, herramientas y máquinas herramientas sean una sola. Desde hace 150 años, las máquinas herramientas evolucionan en forma constante. Hoy son cada día más precisas, más rápidas, más eficientes. La hidráulica, la neumática y los dispositivos electrónicos mejoraron desde las máquinas herramientas básicas hasta los modernos centros de mecanizados. Las últimas innovaciones permiten vislumbrar un futuro sorprendente. Conocer estas máquinas herramientas, sus diseños, aplicaciones y procesos es una de las claves para comprender cómo avanza la industrialización del mundo moderno. En sus orígenes las máquinas herramientas eran muy simples. Estaban compuestas por un cuadro base al que se adosaban dispositivos que funcionaban con movimientos cíclicos, pendulares o circulares para dar forma a una pieza. En todos los casos fueron las herramientas las que hicieron ese trabajo y la máquina herramienta la que aportó la variante operacional del trabajo de mecanizado. Por ejemplo, en una prensa o balancín, lo que da forma a la pieza es el molde, o en un torno, la herramienta de corte. A través del tiempo, las máquinas herramientas fueron ampliando sus capacidades productivas, sus variantes y aplicaciones. Las primeras fueron las utilizadas por los rubros que trabajaban originariamente la madera, cepilladoras,
tornos madereros y sierras, y las máquinas textiles. Desde fines del siglo XVIII, la revolución industrial dio un impulso fundamental para que se produjeran los cambios que llegan a nuestros días. Hoy el espectro de las máquinas herramientas es muy amplio, pero se puede estimar en qué proporción se distribuye su uso entre las distintas industrias. El rubro metal mecánico concentra el 59% de las máquinas herramientas. Lo sigue la industria del plástico con el 11%, la textil con el 9%, la maderera con el 8% y la gráfica con el 2%. El 11% restante corresponde a otros rubros. La gran proporción de máquinas herramientas empleadas por el rubro metal mecánico se debe al amplio abanico de industrias que comprende. Estas se vieron impulsadas con el surgimiento y desarrollo de estas máquinas a partir de la Revolución Industrial. Pero fue en el siglo XX cuando se produjo la consolidación y el gran desarrollo de las máquinas herramientas. Las industrias contribuyeron en gran medida con esa evolución. En 1904, las innovaciones de la primera megafábrica de Henry Ford dieron un notable impulso a la industria automotriz, que desde entonces evolucionó a la par de las máquinas herramientas. Hoy estas son imprescindibles tanto para las fábricas como para sus proveedoras autopartistas. A las máquinas herramientas convencionales utilizadas desde los orígenes de la industria, se le suman las máquinas modernas de alta productividad, equipos con CNC, control numérico computarizado, aplicaciones de la robótica, de estampado o de pintura en las terminales. La petrolífera es otra industria que demanda en gran medida máquinas y herramientas con las que se fabrican elementos como tuberías, caños, acoples, bombas y equipos de perforación. En esta industria predominan los tornos convencionales y CNC. El ferrocarril, surgido en Gran Bretaña a partir de la aparición de la máquina de vapor, tuvo un extraordinario desarrollo durante el siglo XIX. Muy pronto, de ser un medio de recorridos cortos, especialmente útil para la minería, pasó a revolucionar el transporte de largo recorrido, de pasajeros y de mercaderías. La evolución de las máquinas herramientas fue clave para el desarrollo de esta industria, al igual que la naval y la minera, que requieren máquinas exclusivas, generalmente para el mecanizado de piezas de gran peso y tamaño. La armamentística utilizó máquinas herramientas desde sus inicios y prácticamente fue la industria que las obligó a evolucionar en forma constante. Ya Napoleón exigió a sus armeros crear las condiciones para estandarizar los repuestos y las piezas de fusiles y cañones. Con el tiempo, esto se logró a través de máquinas herramientas que permitieron fabricar piezas iguales. Las dos guerras mundiales impulsaron el desarrollo de nuevas ideas aplicables a las máquinas herramientas, tanto para sus diseños como para la mejora en las producciones de armamento, maquinaria y motorizaciones de todo tipo. Las industrias metalúrgica y electromecánica comprenden innumerables empresas que utilizan una gran variedad de máquinas herramientas. Una importante proporción pertenece a las pymes, pequeñas y medianas empresas, y se emplea en talleres, matricerías, fábricas de repuestos y establecimientos con producciones limitadas. La actividad agrícola cuenta año tras año con nuevas máquinas para distintas funciones. Su fabricación también requiere de nuevas máquinas herramientas para satisfacer las necesidades de sus novedosos diseños. La industria del aluminio y del acero se caracterizan por el uso de máquinas herramientas para el conformado, en grandes rodillos o cilindros de trenes de laminación, equipos de igual o mayor envergadura que los utilizados por las industrias ferroviaria, naval o minera. A su vez y por último, la misma industria que fabrica las máquinas herramientas también es una gran usuaria de estas. En el conjunto de todas las industrias del rubro metal mecánico, los mecanizados son el proceso productivo más difundido.
Actualmente, los mecanizados representan el 63% del total de estos procesos. Para empezar, podemos definir el mecanizado como el proceso de transformación que le realizamos a una pieza para llevarla desde material en bruto a sus dimensiones deseadas o especificadas. Esto se realiza mediante el uso de herramientas. Los procesos de mecanizado se dividen en dos grandes grupos, claramente identificados. Uno son las operaciones con arranque de virutas, como por ejemplo el torneado, el fresado, el rectificado, y el otro son operaciones de mecanizado sin arranque de viruta, el forjado, por ejemplo. Para esto se utilizan máquinas específicas para tal operación. Hoy en día podemos decir que aproximadamente el 70% de las operaciones de mecanizado son con arranque de viruta y el 30% sin arranque de viruta. El mecanizado sin arranque de viruta, denominado conformado, se realiza con máquinas herramientas consideradas de un segundo nivel. Esto se debe a que en su mayoría realizan un mecanizado primario, produciendo materiales o piezas que luego cuentan con una segunda etapa de mecanizado o determinación. Estos procesos de conformado incluyen el laminado, estampado, prensado y doblado. Se realizan buscando obtener la deformación de la pieza original, llevándola a un determinado formato o tamaño mediante distintos procesos físicos realizados en caliente o en frío, según el diseño y el material. Otros procesos de conformado son la extrusión, la forja y el embutido, que deben realizarse siempre en caliente. El mecanizado con arranque de viruta es el que tuvo mayor desarrollo a lo largo de los años. Esta clase de mecanizados incluye el torneado, fresado, perforado, taladrado, mandrinado, cepillado. Se realizan máquinas que llevan una pieza o materia prima al formato o diseño definido previamente, mediante el trabajo de una o de varias herramientas de corte. También son mecanizados con arranque de viruta el bruñido, aserrado, rectificado, tronzado, alesado y electroerosionado. Al conjunto de los procesos de mecanizados le siguen en importancia los de soldadura y corte, con el 10%, inyectado de plástico o de metal con el 8%, hidráulicos con el 4%, y neumáticos con el 3%. Otros procesos que incluyen mezclado, pintado, horneado e impresión representan un 12%. A fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de las empresas dedicadas a la fabricación de armamento volcaron su experiencia a la producción para el mercado civil, los procesos de mecanizado se extendieron notablemente. En la segunda mitad del siglo XX se convirtieron en los más utilizados. En lo que va del siglo XXI, la soldadura y corte y el inyectado fueron los procesos de mayor evolución. Las máquinas herramientas, por la gran variedad de máquinas que hay, tienen distintos movimientos, distintas formas de moverse, ya sea que se mueve la herramienta o que se mueve la pieza que se va a mecanizar. Vamos a tomar el caso más simple del antiguo cepillo o limadora, donde se mueve la herramienta, la pieza está fija y una sola herramienta produce un mecanizado sobre esta pieza. El caso del torno, por ejemplo, la pieza es la que gira. Por supuesto, el torno produce piezas redondas, cilíndricas, por lo tanto la pieza gira y la herramienta está fija. Otras máquinas, como ser la fresadora, hay realmente movimientos muy variados. En general en la fresadora gira la herramienta, se mueve la herramienta y la pieza que se mecaniza se desplaza en varios ejes. Hay ejes longitudinales, hay ejes transversales y hay ejes verticales. Es decir, son máquinas que tienen por lo menos 3 ejes más el giro de la herramienta. En el caso de las rectificadoras planas, por ejemplo, que también es una máquina que desprende viruta, bueno, hay un movimiento alternativo de ida y vuelta y un movimiento de traslación donde la pieza se va moviendo debajo de la piedra o del abrasivo, que es la herramienta propiamente dicha.
Las máquinas herramientas más utilizadas y conocidas son las que llamamos convencionales. Los tornos, fresadoras, perforadoras, serruchos y rectificadoras, entre otras. Generalmente están compuestas por una estructura básica y su funcionamiento es simple. El torno es la máquina herramienta más versátil y de mayor uso en el mundo. Los tornos y taladros sencillos surgidos entre los años 1000 y 1200 son considerados las primeras máquinas herramientas. Los tornos modernos operan a partir del mismo principio. La pieza que se va a trabajar se sostiene en un plato y gira sobre su eje, mientras una herramienta de corte avanza sobre las líneas del corte deseado. Vamos a explicar la funcionalidad de los tornos paralelos como máquina inicial para el mecanizado por arranque de viruta. Básicamente la máquina está compuesta por un movimiento de rotación donde vamos a ubicar la pieza, que es el plato de ajuste, y después tenemos los movimientos de la herramienta, que es la herramienta de corte. Las calidades de herramienta de corte, hay una gran variedad de forma y calidades. Los movimientos de la herramienta básicamente están formados por un movimiento transversal, que lo podemos hacer en forma manual o con un sistema automático, y después tenemos el movimiento longitudinal, que es el carro principal de la máquina, a través de esta manivela. Sumado a estos dos movimientos podemos generar un tercer movimiento que nos permite realizar piezas cónicas con un carro secundario o chariot que también tiene su manivela para el desplazamiento. Otro elemento complementario es la contrapunta, que nos permite a través de este dispositivo sujetar piezas de gran longitud. Con la combinación de los distintos movimientos, tanto el transversal, el longitudinal y el chariot, vamos generando distintos perfiles de pieza en función de la forma de la herramienta y de los movimientos. Para detener la máquina, este equipo tiene un sistema de pedal en la base, pero además tiene un sistema de freno. Los tornos convencionales pueden tener variadas dimensiones. Antiguamente eran muy robustos para piezas de grandes diámetros, con motores de pocas vueltas pero con mucha potencia. Los modernos son de menores dimensiones, tan resistentes como sus antecesores, con mayor o menor equipamiento según las necesidades y con mayor o menor rango de potencia según su grupo generador, pero con motores que dan más vueltas. El torno es aún la máquina herramienta más vendida. Su modernización incluyó variantes en sus controles para aumentar su precisión y dispositivos para una mayor automatización que mejoran su operabilidad. Estas actualizaciones les permiten seguir respondiendo a las necesidades de las industrias. Las fresadoras se utilizan para producir con precisión una o más superficies mecanizadas sobre una pieza. Por su versatilidad es la segunda máquina herramienta de mecanizado de mayor consumo y utilización después de los tornos. Las fresas universales se componen generalmente de un cuerpo de fundición en el cual están contenidas las guías verticales rectificadas. Sobre ellas se coloca una mesa que contiene las guías transversales y las guías longitudinales para los distintos movimientos, comandados por una caja de velocidades para poder variar los movimientos de avance. Todo eso está complementado con una serie de comandos eléctricos. En este caso tenemos una fresa similar pero del tipo vertical. El husillo colocado en forma vertical, tenemos un mandril en la punta y sobre el mandril vamos a tomar la fresa, que es la herramienta que utilizaríamos en este caso. Las fresadoras también pueden realizar trabajos simples de mandrinado y de alisado, con la incorporación de algunos dispositivos. El mandrinado es la operación de emparejar y de ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo. Estoy taladrando en un taladro vertical. Utiliza como motor uno eléctrico. La fuerza la pasa a través de una caja reductora
Con las palancas se le da el avance y la velocidad. Y utiliza como herramienta de corte una mecha, en este caso de 24,5. Perforadoras o agujereadoras, serruchos mecánicos y equipos de rectificado completan el grupo de las máquinas herramientas más utilizadas para realizar mecanizado. Las perforadoras constan de un eje que gira la broca y puede avanzar hacia la pieza, y de una mesa de trabajo que sostiene esta pieza para la perforación. Se utilizan para hacer perforaciones de distintos diámetros en cualquier tipo de pieza y material. Cambiando las herramientas de corte, pueden realizar tareas como perforado, roscado y mandrinado. El perforado, agujereado o taladrado es la operación que produce la eliminación de material de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamada broca o mecha. Esta puede ser espiral o helicoidal. El roscado es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamada macho roscador. Existe una gran variedad de perforadoras, como taladros sensibles de uso manual, automáticos y de control numérico. Vamos a cortar un material en una sierra sin fin, en el principio de material de 1010. Es una sierra dentada que se tensa a sus dos extremos. Los serruchos mecánicos se usan al comienzo de todo proceso para desarrollar. Su función es cortar el metal o materia prima que será utilizado en otras máquinas herramientas para su mecanizado. Generalmente son de estructura simple, compuestos por un cuerpo central o base y por un brazo de corte por donde circula una hoja de sierra, que puede ser simple o una hoja sin fin. Los que usan hojas de sierra simple utilizan un movimiento de ida y vuelta dado por una rueda con un punto de sujeción. Los que utilizan hojas sin fin tienen un motor que impulsa una rueda en el brazo por donde circula interiormente la sierra de corte. Por último, la sierra de corte circular emplea una hoja de sierra redonda, similar a la que se utiliza en una sierra de mesa para el corte de madera. Esta es una ratificadora longitudinal, hacemos un ratificado plano. Los desbastes de este material se hace de acuerdo a la profundidad con que se da con el noño. Las rectificadoras se utilizan para mejorar la calidad de la superficie de una pieza. Mediante una piedra o esmeril que gira desde un husillo y que trabaja sobre la superficie de la pieza, se produce su erosión y se mejora su rugosidad. Existen rectificadoras simples, orbitales, entrecentros, digitales y sensitivas. Cumplen la misma función y su uso depende del formato y de las dimensiones de las piezas. La mejora en la calidad de la superficie está dada por el tipo de piedra que se utilice. ¿Qué sucedería en el mundo si en un instante dejaran de funcionar las computadoras? Desde la revolución industrial, ninguna otra invención tuvo un impacto semejante en la sociedad como el de las computadoras. Junto al CNC, el control numérico computarizado, las computadoras generaron notables cambios en la industria metalmecánica y para las máquinas herramientas abrieron posibilidades inimaginables hace unos pocos años. Durante las últimas 2 décadas, se utilizaron computadoras simples para la programación y el control de operaciones de las máquinas herramientas. Estos dispositivos CNC fueron mejorando hasta integrar unidades altamente complejas, capaces de controlar la programación, mantenimiento, solución de problemas y operación de una máquina o de un grupo de máquinas. La sigla CNC, Control Numérico Computado, tiene que ver con las máquinas herramientas que son accionadas en forma, si se quiere, automática a partir de estos controles. Las máquinas convencionales, por ejemplo, reciben sus movimientos ya sea a través de una manivela que la opera un operador
o a través de mecanismos, a través de engranajes o motores que le confieren los distintos movimientos de traslación a la máquina. En el caso del control numérico, los motores que reciben las señales del control numérico son los encargados de producir estos movimientos. A su vez, el control numérico, es decir, la computadora, recibe las informaciones a través de un teclado alfanumérico que se lo ingresa el operador, o también puede ser recibido por un cable desde una computadora externa. Hoy nuevas máquinas herramientas con CNC permiten producir componentes y piezas con precisiones que hasta hace muy poco tiempo eran imposibles de lograr. Si el programa CNC es apropiado y la máquina es puesta a punto correctamente, utilizando la herramienta de corte adecuada, se puede producir en continuidad la misma pieza con el mismo grado de precisión. Los comandos operacionales que controlan la máquina herramienta mediante el CNC son ejecutados automáticamente con una velocidad, precisión y capacidad de repetición asombrosas. ¿Qué significó para los operadores la evolución de las máquinas herramientas en las últimas décadas? ¿Y qué influencia tuvo en el factor humano y en las condiciones de trabajo la introducción de mejoras y nuevos desarrollos de esas máquinas? La evolución de las máquinas herramientas no solo redundó en precisión, rapidez y calidad en la producción, también implicó cambios en la tarea de sus operadores. En los años 70 existía mucha intervención del operador sobre la máquina durante un mecanizado. Debía vigilar el desempeño de las herramientas de corte, cambiar las velocidades y avances del husillo para adecuarlos a la operación y a la máquina, cambiar con frecuencia los cortadores que se desafilaban y ajustar constantemente las profundidades de corte de los desbastes y terminaciones. Un problema aparte eran las roturas en los filos de las herramientas. Estas dificultades fueron un desafío para los fabricantes de máquinas herramientas, que con nuevas tecnologías ampliaron las posibilidades y eficacia en la producción y a la vez cambiaron la labor de los operadores. A fines de los 70 y principios de los 80, se empezaron a diseñar máquinas que pudieran ejecutar con la misma calidad varias operaciones y así realizar aproximadamente el 90% del mecanizado en una sola unidad. El resultado más importante fueron los centros de mecanizado, derivados de las fresadoras con CNC de la época. En los 90 llegaría la versión más elaborada de estas máquinas herramientas, los centros de procesado. Se trata de máquinas que pueden ejecutar operaciones de taladrado, fresado, mandrinado, aplanado y perfilado de precisión en una misma unidad, con excelente calidad. Estas máquinas cuentan con controles CNC, incluso con versiones modernas de gráficos en 3 dimensiones en las pantallas de los simuladores, que permiten al operador tener una visión más real del trabajo para realizar en la pieza. Los centros de mecanizado más conocidos son los de mecanizado horizontal, vertical y universal. La clasificación de los centros de mecanizado es bastante amplia. Existen los primeros centros de mecanizado que son básicamente los verticales, en donde la mesa de trabajo con las piezas apoyadas que se mecanizan se mueve en 2 ejes y el husillo porta herramienta sube y baja con el cabezal de la máquina. Después hay centros de mecanizado que son universales, que en realidad combinan ambas cosas, que se mueven en forma horizontal y vertical. Y después hay otros modelos de centros de mecanizado en donde el cabezal porta herramienta está montado sobre 3 o 6 columnas que se mueven en el espacio, digamos, se mueven en todas las direcciones, permitiendo mecanizados muy complejos de piezas grandes. Pero una de las características, podríamos decir, más importantes de casi todos los centros de mecanizado es que los husillos en realidad ya no se mueven en forma vertical, sino que los cabezales portahusillos son los que se mueven.
Los centros de mecanizado modernos cuentan con varios accesorios que permiten incrementar su capacidad productiva y de manufactura. Son, por ejemplo, los sistemas de servofreno, aplicables en los cambios bruscos de velocidad, o los carrete portaherramientas, con cambiadores automáticos de las herramientas de corte que agilizan notablemente el trabajo. Desde los tornos primitivos hasta los sistemas CNC o los modernos centros de mecanizado, las máquinas herramientas evolucionaron durante siglos. Pero en los últimos tiempos el desarrollo se aceleró en forma vertiginosa. Cambios comparables a los que llevaban varias décadas, hoy se producen en años o en meses. Y a este ritmo de innovaciones, las máquinas herramientas no dejarán de sorprendernos. Desde que el hombre creó sus primeras herramientas pasaron millones de años. A lo largo del tiempo, ideas, materiales y tecnologías se sucedieron para mejorarlas y para producir nuevas herramientas, más precisas, rápidas, versátiles, con menores costos y más aplicaciones. Con estas herramientas se fue construyendo el mundo en el que vivimos. Esta es la historia de la evolución y del presente, de las herramientas esenciales para las industrias que hoy mueven el planeta. Desde épocas remotas el hombre recurrió a distintos objetos para hacer lo que no podía lograr solo con sus manos. Con el tiempo aprendió a diseñar, a fabricar y a utilizar nuevas herramientas que lo ayudaron a evolucionar. Luego de las manuales, produjo las que equiparon a las máquinas herramientas, que a su vez fueron mejorando y ampliando sus posibilidades. A mediados del siglo XX comienza a difundirse una gran variedad de herramientas y máquinas herramientas, diseñadas y construidas durante la Segunda Guerra Mundial. Sus principales usuarias son las fábricas, y el auge industrial que se produce se debe al desarrollo de los procesos productivos, en especial al de mecanizados. Mecanizado, proceso de transformación que se produce en una pieza al llevarla de una forma o material en bruto a su dimensión ideal o próxima por medio del trabajo de una herramienta o molde. Para este proceso de mecanizado son fundamentales las herramientas que utiliza la máquina. Estas herramientas son la de mayor consumo industrial desde los últimos 40 años, las llamadas herramientas de corte. La operatoria conocida como arranque de viruta es el trabajo principal en todo tipo de mecanizado y es la función que cumple la herramienta de corte. Estas herramientas se distinguen ampliamente de cualquier otra conocida por varios aspectos, como los materiales que las componen, sus diseños, formatos y medidas. También son particulares sus alternativas de operabilidad y sus características de uso. Pero una de las diferencias más notorias de las herramientas de corte en relación con las básicas no es precisamente a su favor, sino todo lo contrario. Las herramientas más difundidas suelen tener una larga durabilidad. Las de corte, por las características de su trabajo, tienen una vida útil limitada y luego son descartadas y reemplazadas. Esto, sumado a su gran utilización en variadas industrias, explica su amplio liderazgo en producción y venta. Su vertiginoso desarrollo a lo largo del siglo XX las convirtió en piezas clave para las altas producciones de mecanizados del rubro metalmecánico. Las herramientas de corte fueron diseñadas y clasificadas en dos divisiones elementales por el ingeniero Frederick Winslow Taylor, considerado el padre de la industrialización moderna. Las herramientas de un solo filo o monofilo, básicamente aplicadas en tornos, cepilladoras y alesadoras, y las multifilo, que tienen entre 2 y 100 filos. Estas son utilizadas en máquinas fresadoras, perforadoras,
y centros de mecanizado. Las dos modalidades de herramientas cumplen con la misma función básica de arranque de viruta. Otra categorización de las herramientas de corte las divide en estáticas y giratorias. Las estáticas permanecen fijas, inmóviles sobre la máquina, y trabajan sobre las piezas gracias al movimiento de rotación de estas. Las giratorias están instaladas en un husillo que gira y les permite actuar sobre la pieza que en este caso queda inmóvil sobre la máquina. Cada uno de estos tipos de herramienta trabaja en máquinas y en mecanizados distintos. En los Estados Unidos, el ingeniero Frederick Winslow Taylor comienza a revolucionar el mundo de las herramientas con una invención que cambiaría la historia del rubro metalmecánico. Surgía el acero rápido, un material que aplicado a las herramientas de corte habría asombrosas posibilidades. Estas herramientas fueron herramientas que cuando fueron probadas por los operarios, se encontraron que rendían prácticamente el doble o triple que las anteriores. No había muchas máquinas herramientas preparadas para eso, había que trabajar en forma muy rápida. Ahí su nombre de aceros rápidos, porque era para trabajar mucho más rápido que con las anteriores. Estas herramientas prácticamente revolucionaron el mercado metalmecánico de la época. No había máquinas, herramientas que pudiesen trabajar a las condiciones que eran óptimas para estas herramientas. De ahí que los fabricantes de máquinas herramientas debieron adaptar sus máquinas y mejorarlas para sacarle mejor provecho a estas herramientas de corte. Todo una revolución para principios del siglo pasado. Los trabajos de Taylor sobre diseños y ángulos de filos de herramientas de corte, realizados en base a experiencias con unas 400.000 toneladas de variados materiales, en especial aceros y fundiciones, fueron tan brillantes que siguen teniendo vigencia como patrón de fabricación de herramientas en el mundo. Según sus ángulos de filo, hay herramientas de tres clases: positivas, neutras y negativas. Las positivas son diseñadas para permitir ángulos de corte más agudos. Se utilizan especialmente para materiales de difícil mecanizado, materiales muy pastosos, determinados aceros y también para latón y aluminio. Estas herramientas trabajan al corte, se usan cuando se cuenta con poca potencia o mucha inestabilidad en la máquina herramienta. Las herramientas neutras también son positivas en la práctica, aunque sus ángulos de corte no son tan agudos, lo que resguarda más el filo. Suelen usarse con materiales más estables, como ciertos aceros, y también en cobre, bronce y titanio. Las herramientas negativas tienen ángulos de corte recto. Solo se usan para el mecanizado de fundiciones de acero de cualquier tipo o de materiales duros o templados. No trabajan al corte, sino con la deformación plástica del material que se mecanice. En los primeros años del siglo XX, la adopción de nuevos materiales vuelve a impulsar la evolución de las herramientas de corte. En 1906, Taylor seguía experimentando para perfeccionar sus herramientas y agregándoles vanadio, con lo cual logra una sensible mejora en su rendimiento. La evolución continuaría pronto con la aplicación de los llamados aceros superrápidos, luego conocidos mundialmente como aceros HSS. La vigencia de los aceros rápidos de Taylor tuvo aproximadamente 20-25 años. En el año 1925, en Inglaterra, un grupo de ingenieros siderúrgicos logran mejorar los aceros rápidos de Taylor, incorporando cobalto, tungsteno, cromo y otros componentes, dando origen a los famosos y hoy mundialmente conocidos HSS, aceros súper rápidos. Quizás no tenga mucha difusión porque más o menos para la misma época, 1925 los HSS y 1927 nace el metal duro, el hard metal, que opacó en gran medida el surgimiento de los HSS. En la década de los 20 y de los 30, además de las herramientas de acero rápido utilizadas en tornos, la máquina herramienta más difundida hasta hoy, comienzan a verse las herramientas de acero rápido y súper rápido en fresadoras, la segunda máquina más empleada para mecanizados.
Fresas de muy distintos tipos, formas y pasos, que son las distancias entre filo y filo, plantearon un cambio en los mecanizados de la época y posicionaron a las herramientas de fresado como una alternativa para los procesos de grandes producciones. Hoy algunas de esas fresas siguen usándose en pequeños talleres. Y entre las herramientas de acero superrápido, las hojas de sierra son las de mayor consumo en el mundo. Existen hojas de corte manual, sierras sin fin, sierras disco, simples o bimetálicas, con distintos tipos de temples, para lograr mayor dureza en el diente de corte y flexibilidad en el cuerpo central de la hoja. Junto a las hojas de sierra sin fin, las herramientas de mayor venta son las fresas cilíndricas de 2, 3 y 4 cortes de pequeños diámetros, machos para roscado y creadores. En Alemania, años después de la Primera Guerra Mundial, se produce el descubrimiento más importante del siglo XX para las herramientas de corte, por las consecuencias que tendría en la industria. La invención también sería la clave de la calidad y del asombroso ritmo de producción de armamento en las fábricas alemanas, antes y durante la Segunda Gran Guerra. La empresa Osram había obtenido involuntariamente un material extremadamente duro que luego sería utilizado por la firma Krupp. Se trataba de un compuesto de carburo de tungsteno y cobalto que llamaron hard metal o metal duro. Pero ¿qué operación permitía realizar una herramienta de metal duro en comparación con las barritas de acero que se usaban hasta entonces? ¿Por qué aceleraba tan vertiginosamente la producción? Una barrita de acero permitía un mecanizado de 3 piezas con un solo filo, a razón de 1 pieza por minuto, hasta que debía afilarse la herramienta. La misma barrita, pero hecha de metal duro, podía mecanizar 15 piezas por filo, realizando 1 pieza en 18 segundos, y recién entonces debía afilarse la herramienta. Otra diferencia era que las máquinas que utilizaban acero rápido trabajaban a una velocidad de corte de 15 a 16 metros por minuto, frente a los 42 metros que permitían las que utilizaban metal duro. En toda herramienta de corte, el punto crucial pasa por las condiciones del mecanizado. Las fuerzas de corte que se generan se concentran en un punto de contacto entre la herramienta y la pieza, liberando toda la energía generada para ese corte en calor. A mayor velocidad, avance o profundidad de corte, mayor temperatura generada. La ventaja del metal duro consistía en tolerar temperaturas entre 1000 y 1100 grados, frente a los 580 a 600 grados que soportaban los aceros superrápidos. A pesar de las ventajas de las herramientas de metal duro, en sus inicios, debía contarse con máquinas específicas para su uso y los costos eran muy altos. Pero un paso decisivo estaba por darse. Ingenieros alemanes crearon una alternativa. Cortaron barritas de metal duro en pequeños trozos, que luego soldaron a un mango o barra de acero económico, siempre respetando los diseños de Taylor. Así crearon una herramienta de corte con casi el triple de rendimiento que los aceros rápidos y casi del mismo costo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el metal duro fue secreto de Estado del gobierno nazi y la base de su extraordinaria producción armamentística. Pero con la derrota alemana, un nuevo capítulo se abría en la historia del metal duro y de las herramientas de corte. Terminada la guerra, los secretos alemanes tuvieron amplia difusión. Especialmente en los países del bloque aliado, surgieron fábricas de metal duro y las herramientas soldadas de este material comenzaron a usarse masivamente. Por ese entonces, en una de las nuevas fábricas se diseñó una herramienta que permitía utilizar el metal duro sin soldarlo al mango. El sistema consistía en un trozo de este material con 2 o 4 de sus caras ya afiladas y rectificadas. Este trozo de metal duro iba insertado en la cavidad del extremo de un mango y sujeto a este con una brida en su parte superior que no permitía que se moviese. Una vez gastado el filo utilizado, solo se aflojaba la brida, se giraba hasta otro filo
y se volvía a ajustar sin la necesidad de afilar la herramienta, con grandes beneficios para las altas producciones. Este sistema fue patentado bajo el nombre de Kendex y así nació lo que luego se llamó un inserto de metal duro. La incipiente Comunidad Económica Europea encomienda al Instituto ISO en Ginebra a que busque la forma de estandarizar estos insertos para tener la alternativa de trabajar toda la comunidad con un mismo diseño de herramientas. Así nacen los insertos fabricados de metal duro bajo normas ISO. El metal duro revolucionó definitivamente la industria metalmecánica en la segunda mitad del siglo XX. Bajo las normas ISO, tuvo una difusión sin precedentes y en las últimas 4 décadas se convirtió en la herramienta de corte más vendida en el mundo. Hoy se consumen aproximadamente 6.130 millones de insertos de metal duro por año. Las herramientas de este material cubren la mayoría de las necesidades sobre torneado, fresado, tronzado o cualquier tipo de mecanizado. En los 70 se produce una mejora en las herramientas imposible de imaginar unos años antes. Un adelanto difícil de apreciar, al menos a simple vista. Las nuevas tecnologías permitieron añadir a las herramientas un delgadísimo recubrimiento de apenas unos pocos micrones que les permite a los insertos incrementar su dureza de filo o tener mayor tenacidad. Se trata de recubrimientos con procesos químicos o físicos que hacen posible la adición de materiales cerámicos como nitruro o carburo de titanio, óxido de aluminio y otras combinaciones. Coloco las herramientas y después le hacemos un repaso de las 6 herramientas que vamos a usar. Primero la de perforar, diámetro 25. La herramienta de torneado exterior, la herramienta de torneado interior, terminación, entra la herramienta de ranurar, la hacen 2 veces, para el husillo, contramarcha y entra la herramienta de roscado. Y va a ser la rosca en 6 pasadas y una determinación. El torno es la máquina herramienta de mayor difusión en el mundo. Entre las herramientas de torneado están las utilizadas para desbaste, operatorias de un mecanizado medio y para terminación. La mayoría son insertos que cuentan con diseños de rompevirutas, mayoritariamente encuadrados bajo las normas ISO de fabricación. ISO estableció una normalización de calidades para el metal duro. Luego se introdujeron las normas dimensionales, que tomaron como patrón las herramientas anteriormente diseñadas por Taylor. Estas normas establecen pautas respecto del diseño, forma, tolerancia, sistema de sujeción, dimensiones y aplicabilidades. Las que encuadran a las herramientas de torneado son las más completas. En líneas generales, los conceptos delineados por Taylor se mantienen vigentes hasta en el último inserto diseñado para torneado. El tronzado es una operatoria relativamente reciente que requirió de insertos específicos surgidos en las últimas décadas. También se cuenta con gran variedad de insertos para la operación de cortar roscas internas en una perforación, conocida como roscado. Acá trabajamos acrílico debido a la poca potencia de la fresadora, que es didáctica, ¿no?, para el aula. Después esto lo vamos a repetir nosotros más adelante en el centro mecanizado del taller, pero ya con metal. Esto es para que vean cómo trabaja con compensación de radio la herramienta. Bueno, tenemos la pieza terminada. Hoy el fresado alcanza un 30% entre todos los mecanizados que se realizan. Un panorama muy distinto al de los años 60 y 70, cuando las herramientas de corte para fresado
contaban con serias limitaciones. Las fresas aparecieron en el mercado de una forma práctica, basadas en acero rápido, helicoidales. Luego fueron evolucionando a fresas de metal duro integral y por último fresas con insertos. La norma ISO contempla la normalización justamente de insertos para fresado, pero en realidad en la práctica los fabricantes se apartaron totalmente debido a que la evolución de la industria ha sido más rápida que la capacidad de responder a la norma a las necesidades reales del mercado. Y las aplicaciones más importantes que tiene fresado son básicamente en la industria de moldes y matrices, la industria automotriz para fabricación de blocks, tapas, es decir, todo lo que conocemos de industria automotriz, la industria aeroespacial, una cantidad enorme de piezas destinadas a la parte de fuselaje, parte de perfiles alares, etc. Así que es infinita la cantidad de aplicaciones que podemos encontrar en la industria en general. En los años 80, un pronóstico que finalmente resultó equivocado planteaba un futuro incierto para las herramientas de metal duro. Algunos especialistas sostenían que estaban por agotarse las reservas de tungsteno, vitales para la fabricación de estas herramientas. En búsqueda de una alternativa, en distintos lugares del mundo se impulsaron ensayos con otros compuestos. En Alemania surgieron las primeras herramientas de corte de cerámica, construidas con óxido de aluminio. Eran muy duras y por consiguiente muy frágiles. Se rompían con facilidad y por entonces no había máquinas para trabajar bajo las condiciones que requerían. Luego del fracaso de esta primera generación, surgen en Japón las herramientas de Cermet, unas cerámicas metalizadas. Este material permite utilizar los mismos diseños, geometrías y portainsertos que las herramientas de metal duro. Su principal ventaja es la amplia mejora de las prestaciones de mecanizado, especialmente en la terminación a mayor velocidad. También en Japón se lanzó una nueva cerámica de óxido de aluminio, con carburo y nitruro de titanio, entre otros componentes. Era una cerámica de segunda generación, y se la tiñó de negro para diferenciarla del fallido producto alemán anterior, que era de color blanco. Esta cerámica tiene hoy en día gran vigencia. Se utiliza para el mecanizado de aceros y de materiales muy duros. En los 60 y 70, la NASA buscaba un compuesto aislante para el exterior de lo que sería el transbordador espacial. Finalmente utilizó nitruro y carburo de silicio, provistos por una empresa japonesa, que en los 80 presentó al mercado de herramientas los primeros insertos de nitruro de silicio. Así surgía esta cerámica de tercera generación. Por ser un óptimo conductor de temperatura, las herramientas de corte a base de este material se transformaron en las más utilizadas para los mecanizados de fundiciones. Las industrias automotriz, aeronáutica y otras con grandes producciones que requieren procesos con mucho arranque de viruta, utilizan el CBN como herramienta de corte. El nitruro de boro cúbico o CBN fue descubierto por investigadores de la General Electric a fines de los 50, cuando buscaban un producto de dureza extrema. En los años 60 se lo comercializa como borazón. El CBN es una herramienta de corte muy versátil para casi cualquier mecanizado y por su dureza apenas por debajo del diamante natural, es especial para materiales también muy duros o endurecidos. Durante muchos años fue utilizado por la industria maderera, ya que es uno de los pocos materiales que soporta la abrasión destructiva que las resinas de la madera provocan a los filos de las herramientas. También suele empleárselo para reemplazar en determinadas operatorias al rectificado de piezas por la muy buena terminación superficial que deja luego del mecanizado. La desventaja del CBN es que sus altos costos de fabricación lo convierten en una de las herramientas de corte más caras que existen. Como alternativa, se lo suele comercializar en pequeños trozos soldados en los extremos o puntas de insertos de metal duro.
Los fabricantes de metal duro siempre soñaron con la herramienta de corte perfecta, la herramienta ideal. Pero, ¿qué características debería tener esa herramienta? ¿Existe alguna que se aproxime a ese ideal? La industria se desencantó con tratar de buscar la herramienta ideal, no la encontró, y lo que la herramienta hoy tiene que hacer es producir piezas a bajo costo. Entonces la industria en realidad más se concentra en encontrar la herramienta que produzca piezas que sean a costos competitivos y a calidad competitiva. La herramienta ideal no existe. La que es dura no es tenaz, la que es tenaz no es dura. En síntesis, hoy por hoy no contamos con una herramienta ideal. En el futuro hay posibilidades. Quizás el láser se transforme en esa herramienta ideal. Desde la época de Taylor y de su acero rápido hasta hoy, siempre se mantuvo una línea tradicional de diseño y creación de las herramientas de corte. Para mejorarlas a lo largo del tiempo, los esfuerzos se concentraron en ir adoptando nuevos y mejores materiales para su fabricación, y no en cuestiones relacionadas con las innovaciones de diseño y variantes en su aplicación a los procesos de corte. Los sucesivos materiales que adoptaron las herramientas les permitieron aumentar velocidades de mecanizado, disminuir tiempos, pero siempre dentro de las mismas operatorias como torneado, fresado o perforado. Los costos de los mecanizados se redujeron notablemente, pero las inversiones iniciales para obtenerlos continúan siendo muy altas. Hoy se sigue invirtiendo en el desarrollo de nuevas herramientas de corte, manteniendo sus características tradicionales. Al mismo tiempo, unificadas por el láser y el ultrasonido, herramientas y máquinas herramientas parecen entrar en una nueva era. Tal vez, un nuevo paso hacia la herramienta ideal, con la que se sueña desde hace siglos. Desde que el hombre utilizó sus primeras herramientas de corte pasaron millones de años, y unos 10 siglos desde que creó sus primeras máquinas herramientas. Recién en el siglo XX, tanto las herramientas de corte como las máquinas que las utilizan tuvieron sus más importantes desarrollos y mejoras. Pero en los últimos años ambas comenzaron a presentar variantes y alternativas que prometen producir profundos cambios comparables a los de la revolución industrial. El germen de un futuro sorprendente ya está entre nosotros. Las herramientas de corte y las máquinas herramientas jugaron un papel fundamental en el desarrollo tecnológico. Su evolución condicionó directamente el avance industrial y la producción. En los últimos 30 años, las máquinas más comunes en las industrias son las convencionales. Tornos, fresadoras, perforadoras, rectificadoras o serruchos mecánicos, algunas con sus dispositivos a control numérico o a controles numéricos computarizados. Estas industrias generalmente utilizan herramientas de corte de acero rápido, herramientas soldadas de metal duro o insertos de metal duro no revestido con mínimas capas de recubrimiento, mecanizando aceros al carbono, aceros inoxidables o algunos tipos de fundiciones de acero o aluminio. Pero hoy un nuevo paradigma tecnoeconómico se impone a las empresas. Un modelo que exige mejoras de calidad a menores costos, tiempos de desarrollo más cortos y respuestas a una demanda cambiante y compleja. Las empresas se ven desafiadas ante nuevas pautas de producción y de gestión y frente a la urgencia de una evolución tecnológica para responder a mercados cada día más globalizados. Así, la incorporación y actualización de sistemas de producción flexible, como tecnologías de la información, máquinas con CNC, autómatas programables, robots, sistemas de diseño y de manufactura asistidos por computadora, centros de mecanizado, corte láser y ultrasonido para trabajar con nuevos materiales, se imponen para lograr los niveles de producción exigidos. En 1948,
se creaba un componente electrónico que tendría un enorme impacto en la sociedad, el transistor. 10 años más tarde, se inventaba el circuito integrado, que permitiría a la microelectrónica convertirse en la base de la tecnología moderna. Esta revolución introdujo cambios vitales en las máquinas herramientas. Hasta hace no mucho tiempo, se consideraba que si para mecanizar totalmente un número de piezas eran necesarias operaciones de fresado, mandrinado y perforado, la mayor eficacia se lograría agrupando las máquinas herramientas para esos usos. Luego se pensó que aún más eficiente resultaría una misma máquina con la que pudieran realizarse todas esas operaciones. Esta necesidad, sumada a nuevos requerimientos, impulsó el surgimiento de técnicas que reemplazarán al operador humano. Ya se manejaban máquinas con control numérico mecánico, pero con la electrónica se introdujo el control numérico computarizado. Este avance redujo costos y permitió obtener productos antes muy difíciles o imposibles de fabricar en calidad y en cantidad suficientes, por ser sus procesos demasiado complejos de controlar para un operador. Pero el factor que condicionó todo automatismo en las máquinas herramientas fue el aumento de la productividad. Posteriormente aparecieron otros, como la precisión, la rapidez y la flexibilidad. A la aplicación de los equipos CNC se sumó un nuevo paso de la revolución informática que abrió enormes posibilidades para el diseño, desarrollo y fabricación de productos a menores costos. Los procesos CAD de diseño y CAM de fabricación asistidos por computadora. Los sistemas CAD pueden utilizarse para generar modelos de un determinado producto, en el que se representan todas sus características como tamaño, contorno y formas de cada componente. Estos datos son almacenados en la computadora como dibujos bidimensionales y tridimensionales. Luego el diseñador puede manipularlos y modificar las ideas del diseño con facilidad para avanzar en el desarrollo del producto o incluso simular el funcionamiento de un producto o pieza. El sistema de manufactura asistida por computadora o CAM ofrece importantes ventajas frente a otros métodos de control. Se reducen los costos de mano de obra, pero además se logra una precisión constante y el uso óptimo previsto del equipo. Los equipos CAM se basan en una serie de códigos numéricos almacenados en archivos para controlar las tareas de fabricación. Este control numérico por computadora se obtiene describiendo las operaciones de la máquina en términos de códigos especiales y de la geometría de formas de los componentes, creando archivos informáticos o programas de piezas con un software especial. Cuando los equipos CAM están conectados a los sistemas CAD de diseño, conforman un sistema integrado CAD-CAM. Un diseñador puede utilizarlo para crear rápidamente un prototipo y analizar la viabilidad de un producto y un fabricante para producir con precisión un componente complejo. Las prestaciones que ofrecen los sistemas CAD-CAM están en constante expansión. También permiten la elección del material más adecuado para un producto o pieza y el empleo de una variedad de máquinas CNC para producirlos. Una tendencia que aprovecha al máximo el potencial del sistema CAD-CAM es la integración de todas las áreas de producción de la empresa para incrementar su productividad y competitividad. Este proceso de integración se basa en el modelo de manufactura integrada por computadora o SIM. La manufactura permite integrar el proceso desde el diseño de la pieza con la menor cantidad de material posible, con el proceso de mecanizado óptimo, con la potencia adecuada consumida, con la máquina correcta elegida, logrando un Q alto, que es la cantidad de viruta que pueda remover por minuto sea la más alta posible. Los avances de las tecnologías CAD-CAM inauguraron la era de los sistemas de realidad virtual. Estos permiten a los diseñadores interactuar con los prototipos virtuales de los productos en lugar de tener que construir modelos o simuladores.
También el área de prototipos rápidos representa una evolución de las técnicas de CAD/CAM, en la que las imágenes informatizadas tridimensionales se convierten en modelos reales empleando novedosos equipos de fabricación especializados, como un sistema de estereolitografía e impresiones en 3 dimensiones. La novedosa tecnología de impresión en 3 dimensiones permite crear objetos materiales de una sola pieza a partir de dibujos tridimensionales. De esta forma, las empresas pueden obtener el diseño de sus productos a bajo costo y sin ningún tipo de riesgo antes de lanzarlos al mercado. Para materializar los diseños, esta superimpresora usa polvo de yeso y almidón en lugar de papel y un líquido solidificador en lugar de tinta. Toma la información tridimensional del objeto para materializar desde un archivo de la PC y mediante un rodillo va depositando capas del polvo que se aglutinan con el líquido en un plato de construcción. Así va formando una sobre otra sucesivas capas de unos 75 micrones que van construyendo el volumen del objeto. La máquina permite crear objetos de diferentes materiales como elastómeros, plásticos u otros materiales más rígidos. Así se logra imprimir en 3 dimensiones desde simples maquetas y envases hasta complejas piezas de un automóvil y de todo tipo de maquinaria. Durante los últimos años del siglo XX, los fabricantes de máquinas herramientas debieron enfrentar serios desafíos. Especialmente 2 problemas requerían de nuevos desarrollos. Por un lado, la limitación que imponían los usillos de las máquinas, al no poder desarrollar más de 42.000 revoluciones por minuto. Y por otro, la necesidad de contar con una potencia razonable que no superase los 50 kilowatts. Esto llevó a la búsqueda de nuevas alternativas para lograr el óptimo aprovechamiento de las operatorias de mecanizado. También fueron necesarios nuevos diseños de herramientas para operatorias de mecanizado nunca antes imaginadas. Así nacieron los procesos de mecanizado de alta velocidad y de altos avances, y los sistemas de acabado denominados Whipper. El mecanizado de alta velocidad es una tecnología de corte con bases sólidas que permitió mecanizados de materiales y de figuras que antes no podían realizarse. Por ejemplo, el mecanizado de materiales de una cierta dureza o de paredes delgadas de 0,2 milímetros. En este tipo de mecanizado se combinan altas velocidades de rotación y de avance. Así puede mecanizarse a velocidades de corte entre 5 y 10 veces superiores a las que se utilizan de manera convencional. El MAV es un paso importante hacia el mecanizado óptimo. Requiere elevada rapidez y precisión, y son habituales velocidades de más de 100 metros por minuto. La aplicación de mecanizados de alta velocidad tiene notables ventajas, pero también limitaciones. Las condiciones del proceso, como la velocidad y profundidad de corte y avance, dependerán del material para mecanizar y de una serie de factores. Las herramientas de corte diseñadas y fabricadas para esas velocidades, las máquinas y herramientas disponibles para efectuar el trabajo con cortos tiempos de aceleración y desaceleración del usillo, los breves tiempos de cambio de herramientas, la estabilidad térmica y la amortiguación de vibraciones. Además, son necesarios un CNC diseñado para controlar altas velocidades y aceleraciones de los ejes con gran nivel de precisión y adecuadas estrategias de mecanizado generadas por el sistema CAM. Materiales como el cobre y el magnesio son considerados blandos. En el otro extremo, los aceros templados, el titanio y el níquel se caracterizan por su dureza. Cada material y aleación posee sus propias características que provocan variantes en el mecanizado. Sobre los considerados blandos, se podrá realizar un quite de material sin problemas. Esto es más dificultoso con los materiales duros. Así, las relaciones entre material, herramienta y máquina-herramienta establecerán los parámetros de corte, las estrategias de mecanizado y el volumen de material extraído por unidad de tiempo.
La velocidad de corte y las condiciones del proceso en general dependerán del material, del estado de la máquina herramienta, de los sistemas de sujeción, del tipo de herramienta y de los programas CAD/CAM y CNC acordes con un mecanizado de alta velocidad. Otra variante es el mecanizado de altos avances, que suele utilizarse como complemento del de alta velocidad. Utilizando fresas de aplanado con ángulos de posicionamientos pequeños, desde 10 hasta 15 grados, este proceso permite avances de hasta 4 milímetros por vuelta. Un mecanizado de fresado normal se hace a 90 grados, con un avance desde 0,1 hasta 0,3 milímetros por vuelta, es decir, muy lejos de las posibilidades del mecanizado de altos avances. Este proceso se extiende en las matricerías, que necesitan efectuar mecanizados de desbaste para grandes matrices. Reducir considerablemente los tiempos de mecanizado o lograr mejores terminaciones siempre fue una aspiración de los fabricantes de herramientas de corte. En los últimos años, los dos objetivos pudieron alcanzarse mediante un nuevo sistema, los insertos Whipper. La aparición de los insertos Whipper significó un avance notable en el área de las herramientas de corte y hoy está muy difundido como alternativa para mecanizados de terminación. Un sistema de insertos Whipper se utiliza básicamente para mejorar la terminación superficial en un caso, o puede ser también para disminuir el tiempo de mecanizado. No son aplicables para todos los casos de mecanizado, debido al que haber mayor contacto se producen mayores esfuerzos de mecanizado y hay posibilidad de que haya vibraciones tanto en la pieza como en la máquina, con lo cual hay que tener en cuenta la rigidez de ambos sistemas. A principios del siglo XX, hubiese resultado inimaginable que un mecanizado que requería una hora de trabajo pudiera hacerse en unos pocos segundos. Sin embargo, la evolución de máquinas y de herramientas a lo largo de un siglo lo hizo posible. Sin duda, una de las mejoras más importantes en los mecanizados fue la reducción de tiempos. En el año 1900, producir una pieza de 40 milímetros de diámetro por 300 requería 100 minutos utilizando herramientas de acero al carbono tratadas térmicamente. En el año 1906 aparecen las primeras herramientas de acero rápido, con un tiempo de 26 minutos. En el año 30 aparecen los primeros metales duros, donde el tiempo de elaboración baja a 6 minutos. Luego aparecen los metales duros con mayor sofisticación, con una cantidad grande de innovaciones. El tiempo baja a 3 minutos, es decir, la mitad. Luego aparecen en la década del 80 doble recubrimiento, el tiempo baja nuevamente a 1 minuto. Y en nuestros días aparecen revestimientos con un sistema de CVD de temperatura media, donde el tiempo que inicialmente era de 100 minutos llega hoy a 0,6 minutos para producir la pieza de referencia. Otro avance consistió en la reducción de tiempos muertos en los mecanizados, es decir, el lapso durante el cual la herramienta de corte no está en contacto con la pieza. Estas pausas se producen, por ejemplo, cuando la máquina se detiene para cambiar la pieza, o la herramienta de corte, o cuando son necesarias reparaciones. A fines del siglo XX, ya se utilizaban sistemas denominados modulares, que permiten cambiar una herramienta por otra en un mismo anclaje de la torre del torno o fresadora, con un sistema de sujeción simple. Luego esta operatoria se agilizó aún más con los sistemas modulares de cambio rápido. Se trata de sistemas de anclaje sencillos y seguros, por medio de un encastre en una posición del carro de la máquina, que permite efectuar el cambio de una herramienta en uso por otra con rapidez, girando un dispositivo de sujeción. Otro avance consistió en los sistemas de anclaje por inducción magnética para los portaherramientas de máquinas como fresadoras o centros de mecanizados con CNC.
Todos estos sistemas cambiaron la dinámica de trabajo de las máquinas herramientas, especialmente las dotadas con CNC, convirtiéndose en la antesala de la automatización global de los centros de mecanizado, tornos y fresadoras. Ya a mediados de los 90, 700.000 robots funcionaban en distintas aplicaciones industriales alrededor del mundo. Una de las principales usuarias de la robótica es la industria automotriz, en tareas como soldadura, pintura, transferencia de piezas y montaje, una de las aplicaciones que más está creciendo. La tarea robotizada más común es la soldadura de carrocerías, en la que dos piezas metálicas se unen en un punto para la fusión conjunta de ambas partes. En los procesos de pintado se cubre una superficie de forma tridimensional y en general compleja, con una mezcla de aire y de material pulverizado, mediante una pistola ubicada en el extremo del robot. Factores económicos sumados a la peligrosidad de la tarea por la atmósfera tóxica, por el ruido y por los riesgos de incendio justificaron la incorporación de la robótica. Con el robot se aumentó la productividad, se eliminaron inconvenientes ambientales, se mejoró la calidad del acabado y se ahorró pintura. La robótica también comenzó a emplearse en mecanizados, brindando importantes ventajas, y hoy es parte de las máquinas herramientas. Además de la carga y descarga de la pieza y de su manipuleo interno, también maneja el cambio de las herramientas de corte y del instrumental de medición. Si la robótica se suma a los sistemas modulares de cambio rápido y de anclaje por inducción magnética, la automatización de las máquinas herramientas para el arranque de viruta es casi total. Los grandes desarrollos alcanzados por la neumática y por la hidráulica, sumados al aporte de la electrónica por medio de los nuevos CNC, permitieron que la robótica trabaje dentro de la misma máquina, efectuando, por ejemplo, el cambio de las herramientas de corte en tiempos casi imperceptibles. Las necesidades del mercado llevaron a la implementación de trabajos repetitivos y de altas producciones. La robótica simplifica estos trabajos y, totalmente integrada a las máquinas herramientas modernas, les permite actuar como máquinas automatizadas o robotizadas. En las máquinas de corte, la robótica evolucionó hasta aportar los movimientos sobre todos los ejes imaginarios que presenta el programa para realizar el traslado del adminículo cortante, ya sea un soplete o un haz de láser, sobre las chapas para ser cortadas, todo controlado por un CNC. Durante el siglo XX, el acero, sus aleaciones y combinaciones fueron los materiales más utilizados en la industria metalmecánica. Pero la tendencia se modificará en los próximos años, con la irrupción de nuevos materiales compuestos y aleaciones de nuevos materiales, que cambiarán el panorama de los mecanizados. Contaminación, cambio climático, calentamiento global, alerta ambiental y daños ecológicos son palabras y términos de uso diario que reflejan uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad. También son en gran medida la contracara del desarrollo de las industrias. La metalmecánica no fue ajena a los daños y hoy tampoco es ajena a la búsqueda de soluciones. En sus comienzos, las máquinas herramientas fueron ruidosas y sucias. Utilizaron durante años líquidos y fluidos refrigerantes y lubricantes que generaban contaminación, eran tóxicos y en algunos casos cancerígenos.
El afilado de las herramientas de corte, especialmente las de metal duro con cobalto, provocaba infecciones, problemas de piel, problemas pulmonares, estomacales y hasta cáncer. Si bien muchos de los factores causantes de los problemas se eliminaron, hoy se trabaja en innovaciones que no afecten ni al medio ambiente ni a la salud. Entre las novedosas está el uso del aire como refrigerante. Una propuesta es el soplado de aire frío sobre la superficie para mecanizar. Los fabricantes ya desarrollan herramientas de corte con recubrimientos que les permitan trabajar bajo estas condiciones. Y se espera que la evolución continúe hacia herramientas y máquinas herramientas no contaminantes ni riesgosas para la salud. La introducción de materiales avanzados en áreas como la medicina, la óptica o la industria automovilística impulsó el desarrollo de procesos de fabricación alternativos. Estos materiales, por sus propiedades como la alta dureza, gran resistencia mecánica al desgaste, baja densidad y resistencia a la abrasión a alta temperatura, en el caso de las cerámicas técnicas, plantearon la necesidad de mecanizados no tradicionales. Estos procesos utilizan diversas fuentes de energía para la eliminación de material. Uno de los más novedosos es el mecanizado de piezas por ultrasonidos. Este mecanizado se realiza con herramientas rotativas y responde a la necesidad que plantean los materiales duros y frágiles, difíciles o imposibles de mecanizar con procesos convencionales. Dentro de esta modalidad, se lanzó al mercado una fresadora que realiza el mecanizado de terminación, incorporando la tecnología RUM de mecanizado por ultrasonido rotativo. Mediante el ultrasonido, se pueden mecanizar geometrías que difícilmente podrían conseguirse con otros procesos. Por ejemplo, agujeros de un diámetro de medio milímetro y 10 milímetros de profundidad en silicio, o un roscado de interior en metal duro. Estos materiales se mecanizaban con procesos abrasivos como el rectificado. La superposición de movimientos de rotación y giro hace que se obtengan tasas de arranque de viruta hasta 5 veces mayores que con los procesos convencionales. En 1917, Albert Einstein describió por primera vez el proceso en el que se basa el láser, la emisión estimulada. Tal vez por entonces, solo la imaginación de uno de los grandes genios de la ciencia pudiera vislumbrar la variedad de aplicaciones que tendría en los últimos años del siglo XX una invención como el láser. El láser abrió nuevos horizontes para la investigación científica y para las comunicaciones, y permitió el descubrimiento de nuevas técnicas para implementar en intervenciones quirúrgicas. En la industria también tiene aplicaciones ilimitadas. Para mecanizados, el láser es una tecnología reciente y en constante evolución. Este proceso permite el mecanizado de formas complejas y de pequeño tamaño en todo tipo de materiales. Pero en este campo, un proceso mixto, el fresado láser, abre posibilidades completamente nuevas. El fresado aporta un mecanizado en el que se elimina un gran volumen de material y el láser permite crear geometrías complejas, de reducido tamaño y en zonas poco accesibles. La evolución más reciente de las herramientas de corte y de las máquinas herramientas nos permite imaginar su futuro próximo. Las herramientas de corte tendrán nuevos diseños y formatos y se adaptarán a nuevas necesidades. Dejarán de producirse máquinas estándar y se diseñarán y fabricarán a la medida de las nuevas necesidades de producción. Los programas y el software para las máquinas serán más simples, más prácticos, menos riesgosos y permitirán la interrelación entre máquina y operador. Veremos mecanizar con facilidad fibra de carbono, metal duro, Kevlar, berilios, epoxi, alúmina y muchos otros materiales cuyo mecanizado hoy es complejo o aún imposible. En un mundo marcado por la tecnología, herramientas de corte y máquinas herramientas serán una sola,
fusionadas por el láser y el ultrasonido. Los cambios futuros nos pueden parecer sorprendentes, pero ya estamos viendo su origen.